Buenas tardes, mi nombre es Ángel Larco, soy estudiante de Artes Visuales del ITEM. Por medio de este video vamos a abordar mi trabajo de grado, una mirada al universo a través del arte. Este trabajo de investigación busca indagar acerca de las representaciones artísticas del universo en distintas épocas de la historia, tomando como punto de referencia las leyendas y los usos mitológicos de diferentes teorías del universo, abordados en los contextos históricos de cada una de ellas, permitiendo así dar continuidad sobre la relación del hombre y su entorno. Cuando hablamos de la mirada al universo, es esencialmente una mirada al firmamento, y hablar del firmamento es hablar de todo aquello que lo contiene. Es preguntarnos el lugar del hombre en el cosmos. Hablar del universo y del firmamento es redescubrir todo aquello que existe. De este modo, vamos a estudiar cómo los artistas han plasmado desde la pintura las diferentes representaciones del universo a lo largo de la historia. Este trabajo recopilará una serie de obras pictóricas que han representado esa relación de universo y la relación con el hombre. Se abarcarán también leyendas mitológicas y las diferentes cosmovisiones en Occidente en cuanto a la relación con el cosmos. También de otros relatos que han dado origen a esa creación y a esa mirada de cómo era planteado el universo, no solo desde la representación pictórica, sino desde el concepto. Espero les guste. Una mirada al cosmos a través del arte. Mi asesor fue Santiago Mesa Romero. Los objetivos a desarrollar eran: objetivo general, estudiar cómo los artistas han plasmado en la pintura las diferentes representaciones del universo a lo largo de la historia. Los objetivos específicos eran revisar cómo veían el universo las culturas en Occidente y rastrear las obras de arte más significativas que expresan la noción de universo. El universo como concepto ha permitido un claro interés por los astros y los planetas, generando así un diálogo íntimo entre la materia, la forma y la funcionalidad. El universo comprendido como ley de atracción, de continuidad y de cambio. Ptolomeo permitió indagar no solo sobre nuestro lugar en el universo, sino establecer que la Tierra era el centro del universo, y los planetas y las estrellas siguen esa trayectoria desde la forma circular. Por otro lado, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico plantea una teoría heliocéntrica que tiene el Sol como punto de partida. El Sol es el centro de nuestro sistema planetario y la Tierra gira en torno a él. Esto no solamente revoluciona la astronomía, sino la filosofía misma. En consiguiente, Galileo Galilei fue uno de los primeros en apreciar plenamente y proponer las observaciones indirectas, las cuales podemos apreciar en las observaciones celestes. Recordemos que la ciencia aristotélica era el modelo de cómo las personas habían tratado de entender el mundo y las matemáticas habían sido usadas para hacer deducciones. Ya no era una observación plenamente de los sentidos hacia el firmamento. Ahora la tecnología y con el uso del telescopio colocaba una nueva manera de observar el cielo en función de la ciencia y la física. Por otro lado, el astrónomo y matemático Kepler desarrolla una fórmula para predecir la posición de los planetas, permitiendo comprender las dos primeras leyes de movimiento planetario, la función de universo. La primera establece que los primeros planetas efectivamente se mueven alrededor del Sol. Sus órbitas no son circulares como planteaba Copérnico, sino elípticas. Por otro lado, Newton, científico inglés, plantea la gravedad como su foco de estudio del universo, con lo cual permitió formular leyes para explicar el movimiento de los astros, afirmando que esa fuerza de atracción denominada gravedad era la responsable de los movimientos del universo, la Luna, la Tierra y los planetas. En esta parte unificaremos los dos capítulos de mi trabajo, el universo como concepto en las diferentes épocas y el análisis del universo a través de la pintura. La ciencia, los mitos y la observación dieron inicio al estudio del firmamento, permitiendo así apreciar las constelaciones que eran formadas por distintos grupos de estrellas.
Los pueblos del pasado estaban fascinados por los cambios periódicos que se producían en el firmamento. Para los egipcios, la vida dependía del Nilo. Cuando éste crecía, fertilizaba las orillas, permitiendo su cultivo, y esto ocurría cada 365 días. Y la estrella Sirius salía al mismo tiempo del Sol. Esta estrella fue la más importante del cielo y fue astronómicamente el fundamento de su sistema religioso. Fue venerada como Sotis. En la pintura egipcia, las representaciones estaban cargadas de un gran simbolismo y significado. En ellas el concepto mágico ritual permite evidenciar el interés del hombre por perpetuar su vida y su entorno. Si bien el tema ritual formó un foco de representación en donde el sacrificio y los dioses tomaron un posicionamiento de respeto y grandeza, y podía evidenciarse en su composición, ya que unos eran representados en mayor escala que otros. En las imágenes que vemos en pantalla, vemos la representación de la diosa Nut. A ella, los egipcios le atribuían el cielo y la bóveda celeste. En la composición podemos apreciar a una mujer arqueada, desnuda sobre la tierra. Ella simboliza los 4 pilares que sostienen el universo. Como vemos en cada una de estas representaciones, ella aparece cubierta de estrellas. También la podemos ver en las tapas de los sarcófagos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las diferentes tonalidades generan un valor simbólico en el color. Por ejemplo, el azul representaba el cielo, el Nilo, el agua y la noche. El blanco era para el fondo, la ropa, las coronas y el pan. El rojo era para la piel masculina y el amarillo para la piel femenina, las estrellas y el sol. La concepción babilónica del universo la muestra como un disco sólido rodeado de agua. Babilonia aparece en el centro del disco. Para ellos el nacimiento del universo se da a partir del todo, evidenciándose en un relato llamado el Enuma Elis, que es el que vemos a nuestra derecha, en donde se relata el nacimiento del caos. eh, Cuenta la leyenda que Marduk se enfrenta a la diosa Tiamat por el dominio del universo. Al derrotarla, parte su cuerpo en dos. La primera parte la suspende en lo alto, formando la bóveda celeste. La parte inferior formaría al mundo terrestre. Es interesante ver frecuentes temas en la pintura babilónica de carácter mitológico, bélico, sacrificios y ofrendas. En todas las culturas y creencias ha surgido la idea de universo. En las culturas arcaicas era inusual la idea de la creación a partir de la nada. Existía la convicción de que siempre había existido algo y que las leyes del cosmos tenían su origen del paso del caos al orden. Hesíodo fue uno de los primeros poetas en hablar del caos en su teogonía, personificando así el primer estado de vacío, en donde todos los elementos del mundo estaban mezclados y sin orden. En la imagen que vemos en este momento en pantalla es Atlas, sustentador de la bóveda celeste. En un principio los hijos de Urano y Gea eran los primeros dioses del universo. Cuando se inicia la titanomaquia, que fue una serie de batallas entre dioses y Olimpos, Cronos derroca a su padre Urano, dios del cielo y gobernante del universo. Atlas fue el que lideró esa planeación. Fue condenado por Zeus a sufrir en el Tártaro, que era la región más profunda del infierno, y condenado a sostener la bóveda celeste y ser el encargado del buen funcionamiento de los ciclos, las estrellas, las constelaciones. En la pintura griega cada vez es más escaso encontrar representaciones del universo. Solo quedan rastros de escritos y leyendas mitológicas sobre la creación, las cuales han sido perpetuadas en la pintura, en cerámicas, vasijas, áforas. En estas que vemos en pantalla es un pequeño ejemplo sobre la pintura griega. Por ejemplo, crátera era para guardar cenizas y vino, léquitos para un tarro alto para perfumes, kilix, una copa de vino que se decoraba por dentro y por fuera. La mirada del universo romano comienza con la creación de 3 elementos fundamentales: la tierra, el cielo y el mar, que al combinarse fueron llamados el caos. Desde Génesis estaría asociado con los principales dioses del mito romano. Cuenta la leyenda mitológica que Urano al casarse con Gea se convierte en padre.
De esta unión nace Saturno. Este, deseoso de poder, enfrenta a su padre Urano, Saturno, al verse poderoso, desposa a una semidiosa, pero prontamente sería avisado de que uno de sus hijos lo destronaría. Así que Saturno se devora a cada uno de sus hijos para que no se cumpliera. La diosa al enterarse esconde a su último hijo, el cual se llamaría Júpiter. A través de esta leyenda mitológica analizaremos las siguientes obras. La que vemos en pantalla en este momento es Saturno devorando a su hijo, de Pedro Pablo Rubens. Los cuadros de Rubens están llenos de dramatismo. Este cuadro representa en primer plano a Saturno, que ocupa la mayor parte del mismo. Vemos su postura arqueada y en sus manos sujeta el cuerpo de uno de sus hijos, el cual es devorado ferozmente. El sufrimiento de ese niño permite evidenciar el gran enojo de Saturno. La obra se desenvuelve en un ambiente tensionante, donde la única luz es la luz que el artista incorpora en la luminosidad del cuerpo, siendo este el foco de atención para el espectador. En la parte superior de esta obra van a evidenciar una estrella triple. Este sería el planeta Saturno, descubierta por Galileo Galilei. Al lado derecho vamos a ver la misma obra de Saturno devorando a su hijo desde la mirada de Goya. Las pinturas negras de Goya entre 1819 y 1823 resalta esos colores predominantemente oscuros, una atmósfera tétrica. Las pinturas negras son una de las creaciones más enigmáticas y angustiosas de Goya. En algunas recurre a temas mitológicos o bíblicos. Vemos la postura de Saturno sujetando el cuerpo sin vida de su hijo, cuyas partes están casi inexistentes. Vemos un salvajismo rotundo a comparación de la obra de Rubens, la poca luminosidad del cuerpo, como si la oscuridad se adueñara del todo, y donde lo único existente es el tono de locura y desesperación. En esta parte de la Edad Media vemos una ruptura entre dioses, y acá Dios es el que rige el universo y creador de todo. Entonces pasa a ser a un solo Dios. La cosmovisión teocéntrica es un concepto que viene de dos grandes palabras: cosmovisión, que es el conjunto de opiniones y creencias que conforman una imagen, concepto del mundo, época, cultura, y teocéntrico, que es la doctrina según la cual Dios es el centro del universo. Todo fue creado por Él y no existe ninguna razón más que el deseo de Dios sobre la voluntad humana. El teocentrismo abarca todo lo que existe, incluso la razón científica, ya que todo lo explica por la voluntad divina. Fue la corriente que predominó en la Edad Media y que más tarde se convierte en antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Cabe resaltar que las predicciones astrológicas en la Edad Media planteaban que las esferas celestes afectaban en gran medida a los habitantes, gobernaban las plantas, los minerales, los temperamentos del hombre, y cómo, a través de los movimientos celestes, podía predecirse acontecimientos futuros. La pintura de la Edad Media podemos observar en los cuadros que es regida por Dios. Dios como centro de todo. En el libro de la cosmología medieval de Laura Fernández, ella nos plantea que esa cosmología medieval es heredada directamente de la visión del cielo que tuvieron los antiguos. Era la forma de entender el universo como un todo integrado, en donde es un mundo a raíz de un ser lleno de fe. En el Renacimiento, Dios pasa a ser la representación del cosmos, la vida, la creación y el encargado de todo. En el ensayo de Estética y Astronomía del Renacimiento del director Mauricio Nieto de la Universidad de los Andes, se plantea que es un renacer de los siglos XV y XVI, en donde es un renacer de los seres humanos. El hombre se descubre a sí mismo. El humanismo, el arte, la magia, la alquimia, la astrología son todas las manifestaciones de los seres humanos para adueñarse de los secretos de la creación. El Renacimiento es una época de profunda espiritualidad, en donde la religión cumple un papel de suma importancia. En la obra que vemos al lado izquierdo es una de las obras que adornan la Capilla Sixtina. Aquí está representado el episodio bíblico del Génesis en el que Dios da vida al primer hombre.
Vemos a un Dios con una postura estirada, con pliegues marcados en su ropa, dando la sensación de movimiento. Él se encuentra al lado derecho del cuadro, suspendido en el aire, sujetado por sus querubines. Dios estira su brazo derecho para tocar a Adán. Este evento es la forma poética de representar el misterio de la creación. Por otro lado, la premisa de que Dios crea el universo y todo lo que en él habite se ve representado en la obra de la derecha, octavo tramo de la bóveda celeste. La creación de los astros, en ella Dios hizo dos grandes luminarias, la grande para presidir el día y la pequeña para la noche y las estrellas. Los astros fueron de gran interés a nivel de la ciencia y el arte. Cada uno de estos sucesos permitió entender el universo desde diferentes formas compositivas del universo y sus componentes. Podemos apreciarlo en Astrónomos estudiando un eclipse de Anthony Caron. En la pintura podemos apreciar a los astrónomos reunidos en una plaza bajo un sombreado sol rojizo. La figura central apunta al cielo, guiando la mirada del espectador hacia un acontecimiento que surge en el firmamento. Vemos un manejo de tonalidades oscuras, rojizas, naranjas, las cuales encierran en la obra una atmósfera de suspenso. Pero recordemos que no solamente los eclipses fueron motivo de interés pictórico, sino el cosmos en general, como un detonante de investigación y de representación pictórica. Y lo vamos a ver en la siguiente obra, El nacimiento de la Vía Láctea. El nacimiento de la Vía Láctea se narra en diversas obras. Primero podemos hablar de Ovidio en su libro Metamorfosis, la Vía Láctea como la casa de los dioses. Un pequeño fragmento dice como hay una vía sublime manifiesta en el cielo sereno, láctea de nombre tiene, por su candor mismo notable, porque ella es el camino de los altísimos hacia los techos del gran torrente y su real casa. Este libro narra la historia del mundo desde su creación y fue la obra más leída en la Edad Media y el Renacimiento. Por otro lado, la otra idea que se tiene es la mitológica. La leche de Juno convertía a quienes la tomaban en inmortales, y cuenta la leyenda mitológica que Júpiter había puesto un niño para engañar a la diosa y que bebiera de su leche. Esta, al darse cuenta, lanza al niño y su leche se derrama, formándose la Vía Láctea. Este tema también ha sido abordado en la obra de Adam Elsheimer, Huida a Egipto, una obra religiosa que narra el descanso de la Sagrada Familia en su vida a Egipto, donde se refugiaron de la persecución de Herodes. La obra, como podemos apreciar, transcurre en un ámbito nocturno. En la parte del fondo vemos un cielo azul, plenamente despejado y lleno de estrellas, dejando al descubierto no solo los astros luminosos, sino una leve mancha blanca en el cielo, que esta es la Vía Láctea desde una manera tan natural ante un suceso tan tensionante. Las observaciones astronómicas permitieron generar un medio de representación pictórico. En las obras de Donato Credi está conformada por 8 lienzos en pequeño formato que describen ese sistema planetario conocido en aquel entonces. Venus, el Sol, la Luna, Mercurio, Saturno y mucho más tarde los cometas. En las composiciones es dominante ver la presencia de los planetas y los astros, los cuales son observados con telescopios y diferentes instrumentos ópticos. Para terminar, vamos a mirar en las obras de Joan Miró. Miró elabora una serie de constelaciones compuestas de 23 aguadas y pinturas a la trementina sobre papel. La superficie está compuesta con una serie de estrellas, soles, lunas y están unidas por una red de líneas. Después de comenzar la guerra, surge una serie cerrada de cuadros compuestos por constelaciones, estrellas, lunas, combinadas en una red cósmica estrechamente relacionada con la simbología, en donde todo se relaciona, la línea, los signos, las figuras y los colores. Nada puede pensarse lo uno sin el otro. El espacio y el universo está lleno de circuitos en el que todas las cosas obedecen a un orden superior cósmico, y es así como en estas obras Joan Miró las representa. En conclusión,
El universo ha sido estudiado desde muchas disciplinas, científicas y humanas, pero es poco común desde el ámbito del arte. El abordaje de esta investigación permitió de una manera coherente enlazar las distintas miradas cosmológicas de las diferentes culturas a través del arte, en la cual se encontraron aspectos de concordancia en relación a aspectos mitológicos, religiosos e investigativos, y los cuales se usaron para fines iconológicos, historiográficos y de semiótica de la imagen. Por otro lado, este proyecto permitió obtener una recopilación de datos históricos con los cuales se pudieron evidenciar diferentes aspectos. El primero es la limitación a nivel de recopilación de datos en diferentes periodos de la historia sobre la creación del universo y cómo era plasmado en la pintura. Y también permitió evidenciar que no ha sido abordado desde las artes, permitiendo así que mi proyecto sea novedoso. Quiero agradecerle a Santiago Mesa por su acompañamiento durante este proceso y la realización satisfactoriamente de este trabajo. Al ITM, institución universitaria, por todo su apoyo durante mi recorrido académico y por el apoyo durante toda la carrera. Y por último, al cuerpo de docentes del ITM, como es Fernando Rojo, Santiago Mesa, Margarita Pineda y Liliana Hernández, que estuvieron conmigo durante todo mi proceso formativo y fueron pieza clave para la realización no solo de este trabajo, sino también para a nivel investigativo, de discurso y también a nivel crítico. Y en última instancia, al cuerpo de docentes de acompañamiento de la muestra de grado, como es Víctor del Valle y Frank Vélez. Gracias por su asesoría.